Precisamente para aclarar esta situación que se difundió el día de ayer a través de este medio de comunicación, la cadena Teleamazonas, en torno a este proceso o proyecto de optimización de personal de la función judicial, nos acompaña ya aquí en esta mañana el doctor Jorge Moreno Llanes. Él es vocal del Consejo de la Judicatura, fue también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Cuenca. Doctor Moreno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues precisamente nos gustaría conocer, usted ha sabido manifestarnos que no conocían respecto de este trabajo, de este documento en el que se habla de este proceso de optimización que habría venido ya trabajando aparentemente algún tiempo la Dirección de Talento Humano de la Función Judicial. Muy buenos días, licenciada, muy buenos días a la ciudadanía. Sí, el día de ayer me causó sorpresa, estuve aquí en el complejo judicial, más concretamente en la dirección provincial, porque tenía una reunión vía Skype con el Pleno del Consejo de la Judicatura. En ese momento que tratábamos algunos temas de un orden del día extraordinario, el director provincial del Consejo de la Judicatura de la SUAY conversó conmigo y me dijo... El doctor Simón Valdivieso. El doctor Valdivieso me dijo: oiga, Jorge, estoy preocupado, en las redes del Consejo de la Judicatura está circulando este documento. Y me entregó justamente este documento, del cual lo revisé rápidamente y le dije: vea, Simón, yo desconozco de ese particular, no hemos conocido, no hemos tratado, peor deliberado, peor resuelto en el Pleno del Consejo de la Judicatura, de tal manera que le pido que en este momento mismo comunique a los servidores judiciales aquí en la provincia de la SUAY que personalmente yo no conozco de esa propuesta de desvinculación de personal a nivel nacional de los que son parte del Consejo de la Judicatura. Usted podrá observar efectivamente que se trata de un documento que probablemente, presumo yo, ha sido trabajado en talento humano, no sé bajo qué dirección, no sé bajo qué órdenes o qué disposiciones, ¿por quién? O probablemente por la reducción económica que existe en el Consejo Moreno, de la Judicatura. Y la toma de estas decisiones pasa ¿por dónde pasa, mejor dicho? A eso sería importante conocer. Entendemos que la Dirección de Talento Humano de forma arbitraria no puede tomarse quizás la atribución de elaborar un documento de esta naturaleza. ¿Quiénes son los que dan los lineamientos y las disposiciones para que una tarea de esta naturaleza pueda realizarse mucho más ahora frente a la situación que el país está viviendo? Entendemos que genera profunda preocupación dentro de los funcionarios del Consejo de la Judicatura de la Función Judicial. Acabábamos de dar al inicio de este informativo las cifras otorgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre la pérdida del empleo y el incremento del subempleo y el desempleo. Sí, el Consejo de la Judicatura, yo diría, tiene dos órganos. El uno es el órgano de gobierno del Poder Judicial, ¿no? Y ese órgano de gobierno del Poder Judicial lo constituimos 5 vocales. Entre ellos, la presidenta, que viene justamente por mandato de ley de la terna de la función judicial. En definitiva, ese es el órgano que se encarga de establecer, definir todas las políticas de gobierno para la función judicial, de tal manera que temas de esta naturaleza, evidentemente debía el Consejo de la Judicatura discutir, analizar dentro de un orden del día para dar justamente esos lineamientos generales de la potencialidad de una reducción o no del personal. Eso no lo hemos conocido, no lo hemos tratado a nivel del Pleno. Peor justamente que llegue un documento de esta naturaleza para que el Pleno lo conozca. El otro órgano de gobierno, es la Dirección General. La Dirección General, en cambio, se encarga de ejecutar todas las políticas de gobierno y administración de la función judicial, y eso es la Dirección General. El director general justamente es el representante legal, judicial y extrajudicial, y consecuentemente viene a ser la máxima autoridad ejecutiva de la administración de la función judicial, pero en función a las políticas que genere el Consejo de la Judicatura. De tal manera que tampoco el director general podía haber ejecutado o dispuesto una situación de esta naturaleza sin el conocimiento
conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. En todo caso, el documento ha circulado, el documento se ha hecho conocer a través del medio de comunicación Teleamazonas, y evidentemente incluso Teleamazonas, de lo que vi ayer, conversó con el director de Talento Humano y conversó con el director general, y he observado yo que no han desconocido esta situación y esta particularidad. Ahora, doctor Moreno, en este documento se está hablando de terminación de contratos de servicios ocasionales, también de renuncias voluntarias, eliminación de contratos bajo las características de ser provisionales, también jubilaciones. Se está hablando de un amplio proceso de desvinculación. Sin embargo, si no me equivoco, con usted mismo hemos dialogado en más de una ocasión en este espacio y con otras personas que de alguna manera se vinculan a la función judicial y al servicio de la Administración de Justicia, considerando que el personal que actualmente existe ya es insuficiente para que la función judicial y desde las distintas operaciones que ésta realiza pueda desarrollar un trabajo más óptimo, más con mayor celeridad. ¿Cómo podrían ustedes analizar con esto? ¿Ustedes lo analizarán esta propuesta de la Dirección Nacional de Talento Humano, o de plano la rechazan? Mire, yo de lo que justamente he podido ayer tarde revisar el documento, me he permitido leer, es un documento que carece de base o de sustento, yo diría, científico o metodológico en términos muy estrictos. ¿Por qué razón? Porque simplemente lo que se hace es establecer un potencial número de personas a quienes se jubilarían bajo alternativas A, B, C, tomando en consideración si jubilan 100, si se jubilan 250, si se jubilan 300. Esto significaría erogación de tanto, tomando en consideración que son tanto el personal definitivo y que podría entrar en el proceso de compra de renuncias, de jubilaciones, etcétera. Es decir, no es un tema eminentemente técnico, porque, por ejemplo, para eso hay que visitar provincia y cantón, ¿no? Y ver justamente si efectivamente hay o no personal, primero, administrativo, judicial, que está de más o que falta. Y personal jurisdiccional también está de más o que falta. No, porque en muchas provincias, de lo que yo he constatado, por ejemplo, en la provincia del Oro, que recorrí, en Machala y en los otros cantones, probablemente nos falta jueces penales. Probablemente, y muchos jueces penales que los he dicho en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Probablemente en Cuenca, efectivamente, en la Corte Provincial hay que llenar los jueces civiles, unos que renunciaron y otros que están en la Corte Nacional. Y están haciendo, he pedido a la presidenta que lo más pronto posible justamente se llenen tanto las temporalidades cuanto las vacantes. Probablemente en el contencioso tributario de la SUAY no necesitemos el juez, pero en el contencioso administrativo sí vamos a necesitar el juez, pero son temas que efectivamente debemos tratar. Entonces, en esta situación, ¿no? Tiene que hacerse un trabajo eminentemente técnico con precisión absoluta. Luego, no es un tema de decir vamos a vender las renuncias o a comprar las renuncias, o vamos en definitiva a proceder bajo el mecanismo de compensaciones. No, porque eso significa que si efectivamente entramos por la compra de renuncias o por el otro mecanismo, tiene que imperativamente esa partida ya suprimirse. Es decir, debe desaparecer. ¿Y qué es lo que ha ocurrido y lo que he visto yo como experiencia en el país? Entramos supuestamente a un plan de racionalización y de optimización del personal, suprimimos 300, 400, 500 partidas. Y después nos vamos las personas las titulares y después de 2, 3 años probablemente están en 1,000, 1,500 personas justamente viendo esa situación. Yo, por ejemplo, no soy partidario para nada de ese modelo de supresión de partidas, sabiendo que a la vuelta de 2, 3 años vamos a tener que imperativamente estar viendo eso. Entonces, una situación es el documento y otra es lo que decida el Pleno del Consejo de la Judicatura. Que yo, si no tengo un documento perfectamente visto desde el punto de vista técnico y si no hay los recursos evidentemente para eso, y también tomando en consideración la realidad y obviamente hasta temas humanitarios, no daré paso.
no daré paso a una situación. Si bien usted nos dice que no hay un estudio técnico que dé cuenta de la situación de la función judicial en cuanto a personal, de la experiencia, doctor Moreno, tanto usted en la Universidad de Cuenca, en sus actividades como docente, como decano, con sus actividades en otros ámbitos en los que usted ha participado, ¿cómo ve usted la situación? ¿Usted realmente cree que hay quizás un exceso de personal, que está mal distribuido el personal, que hay faltante de personal? Desde su experiencia, más allá de la falta de un documento técnico que realmente dé cuenta sobre las necesidades en materia de recurso y talento humano. Mire, de lo que he podido observar, el modelo es el que no concuerda. Es un modelo eminentemente centralizador. Por lo tanto, usted va a encontrar una gran cantidad de personal administrativo dentro del pleno del Consejo de la Judicatura, que es lo que justamente yo he observado. Y claro, las provincias en gran medida son buzones de lo que ocurre justamente con ese modelo. Todo absolutamente casi se traslada a Quito. Lo que he pedido yo es que el modelo se cambie, de tal manera que se desconcentre esferas administrativas hacia las capitales de provincia de manera especial. Y en aquellas provincias que probablemente sean pequeñas, no desconcentrar, pero sí delegar la esfera de atribuciones de manera especial del director general. Pero eso ya no les gusta. Cuando yo he tratado estos temas en el Pleno del Consejo de la Judicatura y les he dicho a la directora de planificación, al director administrativo, etcétera, como que ya no les gusta efectivamente lo que uno manifiesta, ¿no? Entonces, esa es la situación que efectivamente he venido insistiendo al interior del Consejo de la Judicatura, que se discuta el modelo. Y cuando discutamos ese modelo, evidentemente pelearé por la desconcentración de muchas líneas en la esfera administrativa de manera especial a las provincias. La SUAY tiene algunas líneas de desconcentración, pero hay que desconcentrar muchísimas más, porque el personal no puede simplemente ser obediente, sino también tiene que saber en su momento tomar decisiones. Esa es la pelea que efectivamente queremos. Luego, evidentemente, la otra esfera es diferenciar lo que es lo jurisdiccional con lo administrativo. En lo jurisdiccional, yo he peleado para que no se retire un solo cargo, así sea de nombramiento provisional. Antes de terminar el año, efectivamente se había pedido a la provincia de la SUAY que se retire decenas de personas de la nómina de nombramientos provisionales. Insistí que no se podía quitar una sola persona de la esfera jurisdiccional y efectivamente conseguí. Lamentablemente tuvieron que irse 4 personas de la esfera administrativa, pero de lo que pedían como 30, eso no ocurrió. Sobre todo hay que cuidar la esfera jurisdiccional, secretarios, ayudantes judiciales, jueces, eso no puede tocarse en definitiva. Eso es lo que cuando más hablamos del tema judicial, cuando pensamos en la justicia, realmente es un tema muy sensible para el país, para los ciudadanos, para las ciudadanas. Lo que se requiere es que exista el personal necesario, pero también que exista un personal óptimo. Eso es justamente la otra esfera, y eso tiene relación con la evaluación justamente del personal jurisdiccional, ¿no? Ya observamos lo que ocurrió en la Corte Nacional de Justicia, y eso tenemos que efectivamente llevarle adelante para este año. Probablemente la señora presidenta dijo que en este año no se va a llevar adelante el proceso de evaluación de los notarios. Yo tuve que aclarar en esa rueda de prensa, asimismo, que no es en los términos que probablemente lo expuso la señora presidenta, sino que tenemos que avanzar ya con todo el proceso de elaboración de la metodología y de las bases para el concurso, que son para 265 notarios aproximadamente, pero que tenemos que avanzar. Y luego ese documento hay que socializarlo y luego sí hacer la convocatoria, de tal manera que efectivamente no hay que entenderlo como que los notarios ya en este año no van a ser materia del concurso. Imperativamente tienen que entrar. Igual que tiene que hacerse el concurso de oposición y méritos para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para fiscales está muy avanzado. Probablemente ya el próximo mes aprobemos tanto el reglamento cuanto la metodología para avanzar en ese proceso. Nos hemos quedado en la discusión de, como son servidores de carrera, de la segunda evaluación en el evento de que no pasen. Ya existe
existe un consenso de que sea el 80 puntos el mínimo y que evidentemente si no llegan a ese puntaje ellos tendrán una segunda evaluación, y allí es donde la metodología en dos propuestas que han existido en el pleno no los hemos aceptado, ¿no? Porque las dos propuestas en el fondo no iban acorde al principio de igualdad. Entonces eso es lo que tenemos que de alguna manera arreglar y pasar. Uno de los temas que en este contexto podría preocuparnos, doctor Moreno, es la honestidad, la transparencia, la ética, en este caso de los funcionarios. Eso no siempre es posible medir. Precisamente ahora, por ejemplo, nos estamos enfrentando, o el país está enfrentando a una situación en la que dos jueces, en este caso de Pastaza, han sido ya llamados por la Fiscalía a juicio, una solicitud de la Fiscalía para que, y me parece que el juez o la jueza también ya lo solicita, el inicio de un proceso de juicio por el delito de cohecho, por ejemplo. Eso no se mide a través, digamos, de estos 80 puntos o la calificación que se otorgue para el concurso. Para nada. Hay una propuesta que se discutió en el pleno del Consejo de la Judicatura del bolígrafo en los procesos de evaluación. Lo que está en discusión es si es voluntario u obligatorio. No creo que se lo pueda desde el punto de vista jurídico obligarlo, pero sí se puede establecer que sea voluntario. Obviamente los que se niegan ya estarán en la vindicta pública. Es decir, esa es justamente una situación que ya lo hemos deliberado en el pleno del Consejo de la Judicatura y probablemente pueda incluirse el tema de que se utilizará en los procesos de evaluación el bolígrafo, siempre y cuando el servidor judicial lo acepte. Si nos explica, doctor, ¿qué es esto para las personas que no saben? Bueno, ¿Qué es esto del bolígrafo? Es un instrumento técnico que científicamente, a través justamente de la utilización que realiza el servidor público y a preguntas que se le hace, le va estableciendo este instrumento si efectivamente está diciendo la verdad o está mintiendo, ¿no? Entonces, ha sido muy discutido a nivel mundial, pero evidentemente, desde el punto de vista, si es aceptado voluntariamente, no habría inconveniente, ¿no? Lo otro, las personas que se niegan o rechazan, como ocurrió con la Corte Nacional en el tema justamente de la transparencia de su información en cuanto a lo que tiene y lo que no tiene, evidentemente quedó a relucir de que existían algunos que no quisieron que se levante ese sigilo bancario. Doctor Moreno, para ir cerrando este diálogo, una inquietud ciudadana nos pide que por favor usted hable sobre la Escuela de la Función Judicial en Cuenca. En algún momento se aspiraba a que la sede sea aquí en nuestra ciudad, precisamente, incluso la Universidad de Cuenca. Perfecto, gracias. Pero previo a la pregunta, que está muy bien traída, quiero también manifestar que en las noticias que circularon, manifestaron que los vocales quieren subirse los sueldos. Ajá. Personalmente, lo digo, de mi parte, eso no lo aceptaría ni lo aceptaré. Yo me fui con un sueldo que es bastante reducido para lo que incluso ganaba acá en la ciudad de Cuenca, pero definitivamente por la situación del país tengo que quedarme con ese sueldo. No voy a aceptar. Los compromisos se aceptaron además bajo esas circunstancias. Exactamente, votaré en contra si es que en algún momento existe la intencionalidad de tratarlo en el pleno. No se ha tratado ese tema tampoco, de tal manera que efectivamente yo no sé de dónde salió el potencial incremento de sueldos para los vocales del Consejo de la Judicatura. Yo personalmente estoy en contra completamente de una situación de esa naturaleza y lo digo públicamente y lo seguiré manifestando, esa particularidad mía. Lo otro, en cuanto a la Escuela de la Función Judicial, sí, hay una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura de hace varios años de que la sede principal del Consejo de la Escuela de la Función Judicial debe estar en la ciudad de Cuenca. Yo he sido partidario y recogido justamente las comunicaciones. Además, ya desde hace muchísimos años. Sí, y a eso voy. Soy partidario y he recogido muchas comunicaciones de exfuncionarios, de alcaldes, para que regrese la sede a la ciudad de Cuenca. Ojo, me he topado con algunas realidades. Una de esas realidades es de que el director de la Escuela Judicial tiene que estar en los procesos de evaluaciones, de concursos, de apertura hasta de documentos, etcétera. Entonces, en esa situación he trabajado una propuesta de reforma tanto al estatuto cuanto a la norma reglamentaria para presentarlo al Pleno del Consejo de la Judicatura. Esa propuesta nos falta complementarle con algunas atribuciones que deben ir en el reglamento, porque concomitantemente
tiene que funcionar el órgano de gobierno, que debe estar constituido por académicos vía un concurso, asimismo de oposición y méritos, que desde que nació la Escuela Judicial no ha funcionado. Entonces, lo que le manifiesto al ciudadano y le manifiesto a la ciudadanía es que esa propuesta, a través de la cual 5, tanto el director cuanto 4 esferas de subdirectores deben estar en Cuenca, y una subsede en Quito y una subsede en Guayaquil. Pero la sede, en la propuesta que estamos trabajando, y lo haré llegar incluso a los rectores de la universidad en su momento, es de que efectivamente la sede sea de la Escuela Judicial, sea Cuenca, y desde aquí se transmite el conocimiento y las políticas académicas de formación, tanto permanente cuanto coyuntural, de jueces y demás servidores de la función judicial. Bien, queremos agradecer en esta mañana la presencia del doctor Jorge Moreno Llanes. Él es vocal del Consejo de la Judicatura.